Hermanos en Cristo, muy buena noche. Qué bendición poder acompañarles nuevamente en esta semana de consagración de la congregación Hogares en su Presencia. Hoy con un tema no menos importante, ni más importante tampoco, de los que ya hemos venido estudiando. Precisamente hoy es el poder de su gracia. Es un tema muy especial. ¿Por qué? Porque dice en Mateo 5:45 que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Es decir, que Él no hace en ningún momento acepción de personas. La bendición está para todos. ¿Qué ocurre? Que no todos nos acercamos a la cruz, que no todos vamos a buscar el favor, la gracia de Dios, ese poder maravilloso que desciende a través de la gracia, sino que hay veces es como cuando hay una familia numerosa o cuando hay invitados en la casa. La mesa se sirve y se llama, pero primero llegan unos, después se sientan los otros, y hay algunos que no comparten la bendición de estar todos reunidos alrededor de la mesa. Así pasa con la gracia precisamente. La gracia está para todos, no hay acepción de personas. Lo que pasa es que cada uno de nosotros decidimos si aceptamos o no la gracia. Y cuando aceptamos la gracia, vemos el poder de Dios, su amor incomparable. Y precisamente para ello quiero que me acompañen en la lectura de un versículo. En 2 de Corintios capítulo 12 y su versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tal vez puede sonar como incoherencia, ¿no? ¿Cómo así que mi gracia para que se perfeccione en tu debilidad? O sea, necesitaríamos, por el contrario, el mundo nos ha dicho que debemos ser fuertes, que debemos prepararnos, que debemos tener un sinnúmero de requisitos para hacer. Pero aquí Dios dice, no, en medio de tu debilidad, en medio de la escasez de tus fuerzas, ahí voy a estar yo. Y por eso su palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Y para entender un poco del poder de su gracia, quiero citar algunos personajes bíblicos. Comenzaré con Lázaro. Lázaro llevaba 4 días de haber muerto. Ya estaba allí en la tumba, la piedra había cerrado la entrada o la salida de la tumba, e incluso su familia, que había visto tanto el poder de Dios, los milagros del Señor Jesucristo, le dice su hermana al Señor, no, pero ¿qué vas a hacer? Ya huele mal, ya su cuerpo está en descomposición, ya no hay nada que hacer. Si tú hubieras llegado antes, pues hubieras hecho el milagro de sanidad, al cual ya estaban habituados ellos. Pero Dios llega y este hombre, Lázaro, vuelve a la vida, cuando ya no había nada que hacer, cuando ya no servía la preparación, cuando ya no servía el estudio, cuando ya no, las habilidades no podían hacer nada, llega Jesús y su gracia hace que vean el poder de Dios. Y el poder de Dios se ve manifestado en que este hombre vuelve a la vida. Pero miremos también aquellos que la Biblia declara padres de multitudes. Sí, es de Abraham y Sara. Abraham, un hombre viejo, y Sara, una mujer estéril. No había posibilidad humana, la ciencia en ese momento no estaba tan avanzada para poder decir que ellos iban a tener un hijo. De hecho, Sara, un poco incrédula, le dice a Abraham, no, acérquese a mi sierva porque conmigo no es. Pero Dios declaró su palabra y viene y los visita.
Y cuando ellos aceptan la gracia de Dios, ven el poder de Dios. Y esta mujer queda embarazada. Y da a luz y sobre ese hijo viene la promesa de parte de Dios. En la gracia de Dios, cuando no hay nada que hacer, Él se perfecciona. Ahora también vemos en momentos de dificultad, cuando Santiago enfrenta la muerte, cuando le están apedreando, él no se dedica a pelear en sus fuerzas, él no se dedica a maldecirlos, él simplemente mira al cielo y que ve allí la gracia de Dios, ve los cielos abiertos, ve el reino de Dios, no se detiene a mirar qué era lo que estaba pasando, sino al contrario, hacia dónde iba. ¿Y eso qué lo hace? La gracia de Dios. No había nada que hacer. Él ya iba a morir, pero viene la gracia y le da esa fuerza para soportar ese momento. Vemos en el Antiguo Testamento también aquella vida que tenía solo un poquito de aceite y de harina. Dijo, voy a hacer una tortilla y pues después será esperar a que la muerte nos visite. Pero Dios, ¿qué hace? Envía al profeta. Y le dice, no, prepare aquí que él va aquí, comida y hasta que sobreabunde. E hicieron esa comida y después la otra y la otra y la otra. ¿Por qué? Porque cuando ya no hay nada que hacer, cuando nuestras posibilidades se agotan, es cuando viene la gracia de Dios y el poder de Dios se manifiesta, porque Él en nuestras debilidades es que se perfecciona. Ahí podemos ver en estos ejemplos claramente de qué habla este versículo en 2 de Corintios, de qué hablaba allí el siervo de Dios, qué era lo que nos quería dejar. Y eso es lo que precisamente usted y yo debemos hacer en este tiempo, descansar en la gracia de Dios, acercarnos a Él. En momentos difíciles, y en esta pandemia se han podido ver muchos ejemplos. Hace, par semanas atrás, Alex Campos fue tendencia en las redes sociales porque paseándose en los pasillos de aquel hospital, de aquella clínica donde estaba su papá internado por COVID, él comenzó a interpretar una canción de alabanzas al Señor. Y él no se detuvo en la situación, sino que por el contrario, él lo que hizo fue exaltar el nombre de Dios, exaltar su poder. Y cuando eso ocurrió, vino la gracia, vino el poder de Dios. Y después mostraban el video su padre saliendo del hospital y él mismo dándole la gloria a Dios. Porque no es lo que usted y yo podamos hacer, es el potencial de Dios que se manifiesta por gracia, por amor, no porque usted y yo lo merezcamos. Ahí dice en Mateo 5:45, con lo que inicié esta enseñanza: hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre injustos y justos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no tiene límite. Porque el amor de Dios no conoce diferencia, simplemente está ahí dispuesto, está disponible para que nosotros nos acerquemos y vayamos. No necesita de mucho, y eso lo vemos en la multiplicación de los panes, en la alimentación de los 5,000. Allí solo habían 5 panes y 2 peces, y una gran multitud. Pero allí en medio de esa situación se manifiesta la gracia, el amor de Dios y se ve el poder, porque dice la palabra de Dios que todos comieron hasta saciarse, y aún así recogieron cestas completas de lo que sobró. Así se manifiesta el poder de Dios. Así cuando usted y yo veamos las circunstancias adversas, acerquémonos a esa cruz, acerquémonos al amor de Dios. Mire, les contaré una experiencia que en su momento fue muy dolorosa para mí. Mi mamita la teníamos internada en una clínica cerca al hospital de Kennedy.
tenían que hacerle un examen y era necesario trasladarla al San José, al que queda ahí básicamente sobre la calle 68 con carrera 30. La ambulancia llegó sobre las 4:30 de la mañana, pero tan solo faltando un cuarto para las 6 salieron con ella. Y yo pregunté qué pasó, por qué tanta demora. Dijeron que había sido muy difícil estabilizar a mi mamá y en efecto, ella salió y le estaban dando respiración artificial, la estaban ayudando. Obviamente eso es un momento muy confrontante, es un choque, porque la fe estaba, la oración estaba, pero ver a mi mamá en esa condición duele, me afligí. Y yo quería irme atrás en la ambulancia con ella, pero me dijeron, no, usted va adelante. Imagínense a las 6 de la mañana el tráfico en Bogotá. Para ese momento no existía lo que hoy conocemos como pico y placa. Comienza esa sirena a sonar y comenzamos a avanzar. Yo lo único que hacía era pedirle a Dios que despejara las vías. Y era increíble cómo yo veía que los carros se abrían y abrían paso para que la ambulancia cruzara. En ese momento yo no podía hacer nada. En ese momento yo no podía ni siquiera coger el volante y conducir la ambulancia. En ese momento lo único que podía hacer era confiar, acudir a la gracia de Dios. Y así vi el poder de Dios. Y mi mamá fue, le hicieron el examen. Salimos de allí, regresó, ella fue sana, le dieron de alta y nos estuvo acompañando por varios años más. Cuando usted y yo no tengamos salida, cuando usted y yo no tenemos opción, ahí es cuando viene la gracia de Dios. Ahí es cuando desciende el poder de Dios y hace que las circunstancias cambien. Tal vez usted tenga una circunstancia hoy adversa, tal vez hoy tenga una circunstancia difícil, pero a pesar de eso, le quiero invitar a que usted se acerque a la cruz, a que usted se acerque a Dios, a que usted se acerque a la gracia, esa que nos cobija, esa que está ahí a nuestra disposición. Solo hágalo. No tiene que hacer grandes cosas, no tiene que ser un erudito en la palabra, no tiene que usted tener tantos años en el Evangelio, no. Simplemente usted se puede acercar hoy mismo a esa gracia y experimentar el poder de su gracia, el poder de su amor, el poder de su misericordia. Porque en eso es que Él se perfecciona. Y no se perfecciona en lo que usted sabe hacer. Es más, cuando nos desgastamos haciendo, tratando de salir adelante por nuestros propios medios, Él se queda allí a la expectativa, esperando, porque Él no comparte la gloria con nadie. Si Él le ayuda en ese momento, usted va a decir, por mis capacidades, por mis fuerzas, por mi posición económica, por mi estatus social. Pero cuando no hay nada de eso, cuando ese piso se cae y solo dependemos de Dios, ahí es cuando Él se perfecciona y viene y nos dice, hijo mío, hija mía, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Todo está dispuesto, todo está disponible. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Ahí es cuando vemos el poder de su gracia, el poder de su amor. Es cuando vemos que las cosas cambian a nuestro favor. Perdón. Y me detendría en muchos ejemplos más, tanto bíblicos como personales. Porque yo y mi familia, como dice la palabra, yo y mi casa hemos visto el amor de Dios. Yo y mi casa hemos visto la gracia de Dios. Cuando todo el mundo da la espalda, cuando las circunstancias se vuelven adversas, cuando las puertas se cierran frente a nosotros, ahí lo único que queda es depender de la gracia de Dios. Y ahí es cuando veremos su amor, su poder, y saldremos adelante y pasaremos al otro lado. Y después podremos testificar como yo lo estoy haciendo en este momento, porque Dios
no hace acepción de personas. Hermanos, Dios les bendiga, no se pierdan la enseñanza de mañana. Mañana tendremos una invitada muy especial con la gracia que transforma, no te la puedes perder. Ahí seguimos en nuestra semana de congregación y el domingo, no se te olvide, queremos verte allí en el salón comunal de Ramajal para que juntos disfrutemos precisamente de esto, de la gracia, del amor y poder ver el poder de su gracia. Dios les bendiga, un abrazo y hasta pronto.